En la escuela secundaria había un chico llamado Clemente. Era un nombre poco común para mi ciudad. Prácticamente todo el mundo mantenía distancia de él, excepto sus dos amigos que eran igualmente desagradables. En mi tercer año de secundaria tuve la desgracia de ser asignado a un asiento justo al lado de él en una de mis clases. Inmediatamente planeé pedirle al profesor que cambiara mi asiento al final de la clase el primer día. Antes de que pudiera tener la oportunidad, Clemente ya estaba empezando a molestarme. Él seguía haciendo todas estas preguntas sobre de dónde saqué mi bolso, mis zapatos y mi camisa, si mi color de pelo era natural o teñido. Y todo esto venía de una persona cuyo trasero podía oler desde 3 metros de distancia. Pasé el primer periodo de clases y me quedé después para hablar con la profesora, pero ella me ignoró completamente. Era una de esas profesoras que nunca establecía expectativas para nadie ni nada. Algunos estudiantes de último año me habían advertido sobre ella antes. Pensé que lo pasaría por alto en lugar de hacer que una chica se siente al lado del cretino sin seguidores en la escuela durante todo el año, pero no. Solo tomó un par de días para que Clemente desarrollara un enamoramiento por mí. Para empeorar las cosas, todavía iba caminando hacia y desde la escuela. Clemente se enteró de esto y aprovechó la oportunidad para seguirme a casa un día o, como él lo expresó, escoltarme a casa para asegurarse de que estuviera segura. Como si no hubiera sido capaz de cuidarme por mí misma durante los últimos 2 años. Mi casa estaba a 15 minutos a pie de la escuela. Normalmente era una cantidad de tiempo perfecta y pasaba por una buena zona, un momento para relajarme entre responsabilidades y despejar mi cabeza. Clemente convirtió esto en un infierno eterno. Estábamos a la vista, así que todo el mundo en la escuela podía vernos. La mayoría de la gente sabía lo que estaba pasando, pero algunas personas realmente pensaban que quería pasar tiempo con él. Cuando supe que tenía que sentarme al lado de él permanentemente, traté de ser lo más amable posible, lo cual no fue muy agradable. Pero incluso eso fue demasiado. Era demasiado tarde para ser grosera, porque también intenté eso y no funcionó. Él encontró una manera de elogiar todo lo que decía y hacía, y seguía comparándonos y argumentando que éramos muy parecidos de alguna manera. Estaba obsesionada con la idea de que podríamos estar juntos y ser como Bonnie y Clyde, pero nuestros nombres ni siquiera se parecen a los de ellos. La peor parte de que él caminara conmigo era el hecho de que sabía dónde vivía. No es sorpresa que intentara invitarse a entrar, pero establecí un límite firme allí, y casi le escupo en la cara. La única razón por la que no lo hice es porque probablemente le hubiera gustado mucho. Traté de hablar con mi consejero al respecto para ver si podía cambiar de clases, pero también fue inútil. Decía cosas como, Clemente no ha hecho nada malo, lo cual fue prácticamente inútil para mí. A principios de septiembre tuvimos un fin de semana de 3 días por el Día del Trabajo. Me rebelé por tener un día extra lejos de Clemente, pero era plenamente consciente de que él era responsable del hecho de que no había podido reconectarme con ninguno de mis amigos de la escuela, quienes no tenían planes para el fin de semana. Estaba tan deprimida que lo único que quería hacer era acostarme en la cama de todos modos. Solo tenía una cosa planeada, que era un baby shower el sábado para un pariente que apenas conocía. La noche anterior dormí terriblemente. Me estaba inundando la ansiedad por aparentemente ninguna razón, y cada vez que empezaba a quedarme dormida, caía directamente en una pesadilla sobre Clemente. En un momento me desperté y hasta creí ver su rostro en la ventana. Tuve un pequeño ataque al corazón, pero cuando parpadeé, desapareció. Solo para asegurarme me levanté y miré afuera, pero no había señales de él en el patio trasero. Cerré mis persianas e incluso puse las cortinas opacas que nunca uso. No pude dormir en absoluto después de eso. Realmente no podía decidir si lo que vi era real o solo una perturbación visual. A veces, cuando estoy despertando, veo una visión cristalina de una araña gigante descendiendo hacia mí en un hilo. Pero cuando parpadeo, desaparece antes de que mi cuerpo se despierte lo suficiente para moverse. Por la mañana le pedí a mis padres que se aseguraran extra de que cerráramos bien la casa antes de irnos al baby shower. Les conté sobre la situación con Clemente y cómo me había estado siguiendo por todas partes. Afortunadamente al menos se preocuparon por mí. Mi papá me aseguró que cerraría bien la casa, y mi mamá se esforzó aún más al recordarme que era buena con una pistola Taser. Luego me dio la pequeña botella de spray de pimienta de su llavero. Me hizo sentir un poco mejor, pero aún estaba fuera de mí durante todo el día.
Mis familiares seguían preguntándome si estaba bien, y todo lo que pude decir fue que sí. No llegamos a casa hasta las 8 de la noche. Tomé un bocadillo en la cocina, y mientras estaba allí, me aseguré de que la puerta trasera todavía estuviera cerrada con llave. Después, fui directo a mi habitación y vi videos de YouTube en mi computadora portátil hasta que me quedé dormida. Algunos minutos después me desperté, pero no pude moverme. Tampoco podía respirar. Estaba atrapada en parálisis del sueño. Lo más parecido que había tenido a un demonio de parálisis del sueño era la araña que colgaba que mencioné antes, pero no había señal de una araña. Seguí intentando forzarme a respirar, pero era como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Traté de relajarme en su lugar y miré alrededor de mi habitación, pero me puse nerviosa porque estaba más oscuro de lo habitual debido a las cortinas. Por supuesto, pude ver claramente el rostro de Clemente asomándose sobre el borde de mi cama. Mi corazón casi salió disparado, pero aún así no podía moverme. Seguí mirando su rostro, esperando que desapareciera, rezando para que fuera una alucinación, pero cuando parpadeé él no desapareció, se movió. Clemente se levantó lentamente y se acercó a mí. «Tengamos una pijamada», susurró mientras se aproximaba a mi boca con una tira de cinta adhesiva. En el último segundo, logré liberarme del agarre de la parálisis del sueño y grité mientras agarraba la almohada que estaba junto a mí y la metía en su rostro. A ciegas, él pegó la pieza de cinta sobre mi boca, pero mientras él no podía ver lo que estaba sucediendo, rápidamente alcancé debajo de la almohada en la que estaba durmiendo y agarré el spray de pimienta que me dio mi madre y deshice el seguro como ella me explicó. Luego lo apunté directamente a su rostro justo en el momento en que arrancó la almohada. Disparé el spray y le alcanzó tan bien como fue posible, pero parte de él me salpicó a mí también. Ambos quedamos incapacitados, pero afortunadamente solo pasaron otros 15 segundos para que mis padres vinieran corriendo a mi habitación, momento en el cual realizaron un arresto ciudadano hasta que llegó la policía. Los policías hicieron una revisión de la casa y encontraron daños en el exterior de la cerradura de la puerta trasera, lo que indicaba que Clemente había forzado la cerradura. Verdaderamente no me sorprende en absoluto que abrir cerraduras sea algo en lo que es bueno. Clemente fue enviado a un centro de detención juvenil durante un par de semanas y luego, a través de un molesto proceso burocrático, logré que lo expulsaran de la escuela. Una vez estuve en una relación con la chica más loca que he conocido. Estaba bastante desesperado por amor cuando pensé que me enamoré de ella. Hombre, ella podría haber sido la chica más atractiva con la que estaré, pero no valía la pena. Me di cuenta de que era extremadamente perjudicial para mí. Gastaba todo mi dinero, alejaba a todos mis amigos, y una vez que me tuvo para ella sola, consumía todo mi tiempo libre y drenaba mi fuerza vital. Ni siquiera estoy entrando en los detalles más mínimos sobre todas las pequeñas cosas que hacen su locura su propia clase de locura especial. Finalmente, no pude más, y lo terminé de la manera más humana posible. Lo hice en persona, en un lugar privado, en mi coche justo enfrente de su apartamento. Ella lloró, gritó, me abofeteó en la cara, arrojó algunas cosas y causó un gran desorden en mi coche, pero no importaba lo que dijera. Le dije que no había ninguna posibilidad de que volviera con ella. Se marchó furiosa con la última cosa que me dijo antes de cerrar de golpe la puerta del coche, siendo que lamentaría haberla tratado mal. En realidad, lamento haberme engañado pensando que fue una buena idea acostarme con ella en primer lugar. Una vez que me fui, sentí una oleada de alivio, como si me hubiera liberado del hechizo de una bruja malvada. Pasé el resto del día haciendo todas las cosas que nunca pude hacer cuando ella estaba cerca. Luego llamé a mis amigos y fui al bar con ellos por primera vez en un mes. Les conté cómo había sucedido todo y me advirtieron sobre algo, así como me advirtieron sobre los peligros de las chicas locas cuando me metí con ella por primera vez. «Esto no ha terminado», dijeron. «Puedes haber terminado con ella, pero ella no ha terminado contigo. No podrían haber tenido más razón». Esa misma noche, cuando mis amigos y yo salimos del bar, fui a mi coche y noté algo en la canaleta entre el capó y el parabrisas. Miré más de cerca y saqué un clavo de acero oxidado y torcido de 6 pulgadas. Mantengo mi coche muy limpio, así que estaba bastante seguro de que no había estado allí por la mañana.
No sé nada sobre brujería o magia y no creo en nada de eso, pero mi exnovia era una orgullosa autoproclamada bruja, así que tenía la sospecha de que tenía algo que ver con ella. Le pedí a uno de mis amigos que preguntara a su novia al respecto, y ella confirmó lo que pensaba, explicando que mi ex probablemente lo usó en algún tipo de hechizo para maldecirme, y luego me lo dejó para asegurarse de que hiciera el daño que se suponía que debía hacer. Pero pensé que era una tontería. Aún así me preocupaba lo que más la mujer pudiera hacer. Después de enterarme de que definitivamente era de mi ex, lo tiré a la basura. Desafortunadamente, esto solo fue el principio. Durante la próxima semana pasé por una pesadilla, muchas partes de las cuales probablemente son familiares para muchos. Una mañana, me desperté y vi un montón de marcas de llaves en mi coche. Aparentemente, eran runas. Al día siguiente, 3 de los neumáticos estaban pinchados. 24 horas después de eso, había un montón de cristales rotos y clavos oxidados en mi puerta, rodeados por una mancha oscura en el concreto. La novia de mi amigo dijo que probablemente era un frasco de agua de guerra. No sé qué significa eso y realmente no me importaba. En cierto punto, incluso comencé a verla de reojo, solo destellos. Cuando realmente me volteaba para mirarla, ella ya se había ido por la esquina o detrás de algo y estaba demasiado lejos para que yo pudiera hacer algo al respecto. Estaba tan molesto como asustado. No sabía de qué era capaz, pero sus intenciones claramente no eran buenas. 6 días después de que terminamos, había una nota psicótica en mi puerta empalada con, lo adivinaste, un largo clavo oxidado. Básicamente, decía que si no quería sufrir los mayores tormentos imaginables en esta vida, y luego sufrir aún más en la vida después de la muerte, tenía que ir inmediatamente a su apartamento, arrastrarme a sus pies, suplicar perdón y jurar que me convertiría completamente en su siervo. Cosas realmente locas. Obviamente no hice nada. Tenía trabajo al día siguiente. Había terminado de dejar que mi vida girara en torno a esa idiota inmadura. Recién había recuperado mi coche del taller después de obtener neumáticos nuevos, y como ella ya había atacado a mi coche antes, pensé que haría algo más. Tenía razón, pero eso no fue todo. Cuando regresé a mi coche al final de mi turno, mi corazón se hundió. Podía verlo desde 30 metros de distancia. Otro maldito clavo oxidado y torcido de 6 pulgadas. Pero esta vez lo había clavado a través de mi parabrisas, causando que se agrietara en 1.000.000 de pedazos. Afortunadamente la capa laminada lo mantuvo todo unido, pero era totalmente imposible ver a través de él. Saqué mi teléfono y me senté en mi coche para llamar a otra grúa, pero en el momento en que cerré la puerta, lo olí, el perfume de mi ex. Y era fuerte. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal en ese momento exacto. Instintivamente supe que ella estaba justo detrás de mí. Miré en mi espejo retrovisor y la vi salir arrastrándose del piso del asiento trasero. La mirada de pura maldad en su rostro sonriendo, envolvió sus brazos alrededor de mi asiento en una especie de abrazo extraño por detrás, y luego me di cuenta de que estaba sosteniendo uno de esos clavos oxidados de 6 pulgadas en sus manos, apuntando a mi corazón y por el brillo en la punta estaba claramente afilado. Estaba lista para clavármelo en el corazón. Reí. No eres lo suficientemente fuerte como para clavar eso a través de mi esternón con eso, dije. Cállate, gritó. Soy lo suficientemente fuerte como para clavarlo a través de tu parabrisas, ¿verdad? ¿No fue eso lo que hice? ¿Y si lo clavo en una de tus costillas o por qué no lo meto en tu garganta, eh? ¿Qué tal eso, listillo? Ella acercó la punta del clavo a mi yugular, aunque en el momento no me importaba en lo más mínimo. De repente me invadió la ira. Mi paciencia se había agotado. Todo lo que veía era rojo. Agarré mis llaves y encendí mi coche. ¿Qué estás haciendo?, gritó mi ex. No te vayas a ningún lado o te clavaré esto. Ella clavó el clavo en mi carne y me hizo sangrar, pero apenas lo sentí. Cambié a primera y pisé el acelerador. El clavo cortó el lado de mi cuello cuando mi ex voló hacia atrás en el asiento. Empezó a gritar como loca e intentó recuperar el equilibrio para poder venir hacia mí, pero yo ya estaba en segunda, corriendo por los carriles del estacionamiento, luchando por ver por el parabrisas roto. Una vez que estaba trepando sobre la consola central, pisé el freno de golpe. De repente, noté la cantidad de dolor que había en mi cuello. Pero finalmente, ella recibió lo que merecía y se estrelló contra el parabrisas. La lámina aún no cedía y la atrapó como una nuez.
manteniéndola dentro. Jalé el freno de mano, salí y luego arrastré a la maniática chillona fuera de mi coche y la arrojé al asfalto. Me volví a sentar en mi coche y cerré las puertas. Luego llamé a la policía. Mientras venían, mi ex golpeaba la puerta e intentaba forzar su camino hacia mi coche. «Mira lo que me hiciste», gritaba señalando su rostro. Había una profunda herida en el lado derecho de su cara, desde encima de su ceja derecha hasta la comisura de su labio. Cuando llegó la policía, me arrestaron y la llevaron al hospital. Presentó cargos y casi fuimos a juicio, pero en el último momento el caso fue desestimado gracias a mis abogados, quienes trajeron a la atención del juez todo el acoso que ella había estado haciendo. Al final, mis acciones fueron consideradas como defensa propia. Las cosas aún no han terminado para mí, desafortunadamente. Ella ha encontrado una nueva forma de arruinar mi vida. Ahora estoy siendo demandado en la corte civil, pero creo que al final mi contrademanda prevalecerá. Esto solo demuestra que debes evitar tomar decisiones impulsivas, no salir con personas locas, y supongo que incluso si tienes un objeto afilado apuntando a tu garganta, debes defenderte lo más gentilmente posible. Cuando estaba en la universidad y vivía en los dormitorios, la mayor parte de mi estudio lo hacía en la biblioteca o en el Starbucks del campus. La biblioteca era gratis para entrar y más tranquila, pero el Starbucks estaba más cerca de la mayoría de mis clases y tenía café. Además, podía pasar el rato con mis amigos al mismo tiempo. Era un lugar popular por esa razón y mi lugar de estudio preferido también. Tenía la rutina de ir allí después de clase y hacer todo de inmediato para tener mis tardes libres. Nunca prestaba atención a lo que estaba pasando a mi alrededor o quién estaba sentado en la cafetería. Mi capacidad para concentrarme era bastante fuerte, especialmente con la ayuda de la cafeína y mi medicación para su trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, mis amigos no eran del mismo modo. Eran mucho más habladores y les gustaba mirar a la gente durante sus descansos. Al comienzo del segundo semestre, una persona nueva apareció en la cafetería. Si nadie me lo hubiera mencionado, habría asumido que había estado allí todo el año, como cualquier otro. Pero mis amigos sabían que nunca habían visto a este tipo. Al principio parecía inofensivo como cualquier otro, y era más una nueva pieza de chisme potencial que cualquier tipo de amenaza. Cuando me lo señalaron, todo lo que vi fue otro tipo con un café latte trabajando en su portátil y tomando notas mientras escuchaba música. Mis amigos me preguntaron qué pensaba de él, si era lindo o si sabía quién era. Era algo pálido y un poco grasoso, con un mentón débil, pero en general era insignificante. Es un desconocido, dije, y bastante feo. Quizás lo dije demasiado alto porque el ruido y la risa de mis amigos lo hicieron mirar hacia nosotros por solo un segundo. Aparté la mirada y volví a trabajar. Al día siguiente estaba allí en la cafetería otra vez, haciendo exactamente lo mismo que el día anterior. Escribir cosas en su cuaderno, mirar su portátil y mirar alrededor. No pensé nada al respecto, incluso cuando lo vi todos los días que fui allí durante toda la semana siguiente. Lo único que me pareció extraño fue el hecho de que estaba prestando atención a eso. Seguro, veía las mismas 50 caras allí cada vez, pero nunca me di cuenta de su existencia. ¿Qué tenía este tipo que me hacía prestarle atención de manera subconsciente? No tenía idea, pero, de nuevo, tenía cosas más importantes que hacer. Notas que tomar en las clases, conferencias a las que escuchar y libros de texto que leer. Tenía una clase esa semana que estaba justo al lado de la biblioteca, así que naturalmente después hacía mi estudio allí en lugar de ir al Starbucks al otro lado del campus. Era agradable tener un descanso. La tranquilidad siempre era agradable. Nadie hablaba en la biblioteca. Todos estaban en su propio mundo, con la cabeza gacha y concentrados en sus tareas, excepto por ese tipo. Unos 10 minutos después de mi sesión de estudio, lo vi sentarse a unas 10 mesas de distancia. Rodé los ojos e intenté ignorarlo, pero él seguía mirándome. No solo miradas, sino que me observaba durante unos segundos y luego miraba hacia abajo una vez que me veía. A estas alturas, parecía que podía haber desarrollado un enamoramiento por mí, pero estaba decidida a no dejar que ningún chico me distrajera de mis objetivos. Después de unos días más, se desvaneció en el fondo.
La novedad se desgastó y ya no me importaba si estaba cerca o no. Desafortunadamente, por mucho que intentara ignorarlo, más aparecía él en todos lados a donde iba. Incluso en mi camino de regreso a mi dormitorio después de la clase de las 6 de la tarde que terminaba a las 8 p.m. Solo estaba tratando de llegar a casa después de un largo día de clases. Salí por la puerta del edificio y no había nadie detrás de mí excepto los otros estudiantes en la clase que acababa de terminar, que sabía que no contenía a ningún hombre pálido y grasoso con mentón débil. Pero una vez que bajé los escalones y pisé la acera, ¿a quién vi sino a él? En ese momento, mi estómago se hundió. Seguí adelante, ya que quería evitar la interacción. Eventualmente me encontré solo con él aún siguiéndome. Entré en el pasillo de mi dormitorio y me dirigí a mi puerta, que estaba en el primer piso. Estaba aterrada de que este perturbado se escabullera con su identificación y me siguiera adentro. Pero cuando llegué a mi dormitorio miré hacia atrás. Él estaba parado frente al vidrio y me miraba fijamente. Rápidamente entré en mi dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. Desafortunadamente, mi compañera de cuarto no estaba allí para calmarme. La claustrofobia comenzó a apoderarse de mí, así que encendí algo de música e intenté estudiar antes de acostarme, pero no pude concentrarme. Me llevó 3 horas terminar lo que solo debería haberme tomado una. Finalmente, a las 11 en punto, terminé. Me quedé dormida, absolutamente exhausta. Ni siquiera me moví cuando mi compañera de cuarto llegó a casa. Tuve algunas pesadillas extrañas, pero no las recuerdo mucho. Todo lo que sé es que me desperté empapada en sudor frío. Pero cuando me levanté de la cama, me di cuenta de algo tan perturbador que cambió la forma en que vivía muchos aspectos de mi vida. Había un papel pegado a mi estómago por mi sudor. Cuando me puse de pie cayó al suelo. Lo recogí y lo leí. Solo había 6 palabras escritas en él. Eres una víctima, una fea. Mi corazón se hundió. Mi compañera de cuarto me preguntó qué pasaba, y le supliqué que me dijera si había cerrado la puerta cuando regresó de la fiesta a la que había ido la noche anterior. Pero ella solo encogió los hombros. Cuando revisamos, descubrimos que la había dejado abierta cuando entró tambaleándose. Eso podía significar que la puerta estaba abierta de par en par para que ese extraño se colara en nuestra habitación. ¿Y para qué? ¿Solo para asustarme? Poco a poco las cosas empezaron a tener sentido, y un sentido retorcido y enfermizo. No quería entender lo que estaba sucediendo, pero no podía evitarlo. No me había dado cuenta de que me habían estado acechando durante el último mes. Ese tipo con el mentón débil ni siquiera iba a la escuela. Por eso apareció a mitad de año y nadie sabía quién era ni por qué no podía entrar al dormitorio sin seguir a alguien. Todas esas notas que tomó eran sobre mi rutina, quizás también sobre la de otras chicas, pero no podía entender por qué. ¿Realmente era solo porque dije que era feo? ¿Eso lo envió a un mes de obsesión? Lo reporté de inmediato, pero la respuesta de la universidad fue insuficiente. Dijeron que si alguna vez tenía un problema con eso otra vez, debería reportarlo a la policía. Sin embargo, supongo que ese enfermo se aburrió de mí y de mi universidad. Nunca se le volvió a ver. Mi suposición es que nos usaba como blancos para practicar. En toda justicia, la experiencia me ha enseñado a estar más atenta a mi entorno y más alerta al peligro.